8:05 de la mañana. Está con nosotros el pastor Otilio Román Velázquez. Él es el pastor general de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina. Óigame, donde viene para hablarnos ahora sobre el sermón Crisis en el Púlpito. Óigame, nos ha estado dando unas herramientas el pastor Otilio poderosas, que ciertamente han sido extraordinarias. Pastor, qué bueno estar con nosotros en esta mañana. Bienvenido aquí a Terto Hablemos. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días. Muchas bendiciones para ti y para toda la gente de Terto Hablemos, que día tras día, de lunes a viernes, de 7 a 9, está conectado en este espacio de formación ministerial y pastoral. Muy buenos días. Un placer estar aquí contigo y con tu gente. Es nuestro gozo, pastor, y sé que ciertamente hoy venimos hermanando y viene usted ciertamente hermanando el tema sobre la importancia de ese sermón, la importancia de tener esos elementos claros, sermonarios, porque necesitamos que en nuestros altares la palabra de Dios se predique de manera adecuada. Sí, Jesús, creo que es pertinente, ¿verdad? Para nuestro tiempo que elaboremos nuestros discursos de manera apropiada en ese sentido. Y sin duda alguna, yo creo que lo que estás planteando es medular, ¿verdad? Para la fe cristiana, y es importantísimo. Y yo quisiera ver si puedo hacer el ejercicio en algún momentito aquí de poder compartir ya está puesto para compartir, pastor. Ya está puesto. Sí, ya está puesto. Y eso está mangado. Muy bien, muy bien. Pues qué bueno que está ahí puesto compartiendo. Déjame yo ponerlo acá para yo visualizarlo de igual forma. Pero sí, hoy queremos hablar, Jesús, acerca de la relación que hay entre la retórica y el sermón. Y cuando decimos retórica, obviamente no estamos hablando de retórica en el sentido pueblerino, ¿verdad? Que lo tenemos, ¿no? Primero, vamos a mirar lo que en un momento dado, en estos diálogos, definimos lo que era un sermón. En el contexto religioso, es el discurso dictado por una figura eclesiástica caracterizado por tener un contenido moral y religioso, lo que yo llamo el mensaje de Dios, el recado que Dios le dio al predicador, lo va a colocar dentro del sermón, ¿no? Y tiene un fin de educar a la audiencia, de instruir a la audiencia, ¿verdad? Cuando hablamos de retórica, el contexto que lo vamos a estar mirando hoy, se define como la ciencia del bien decir para comunicar. Es la disciplina, la retórica es la disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Entonces, cuando uno mira la definición de estos dos términos, eso nos lleva a mirar la relación que existe entre la retórica y el sermón. Entonces, si la retórica es la disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso, y el sermón es un discurso, entonces todo sermón debe tener en cuenta las leyes de la retórica. Correcto. De nuevo, cuando hablamos de retórica, no lo hablamos en el sentido de la definición pueblerina que le damos, ¿no? Lo hablamos en el sentido científico, ¿no? Mirando la retórica desde la perspectiva de la ciencia, ¿verdad? De una disciplina. Y la retórica tiene unas leyes, le llaman las leyes canónicas de la retórica, ¿no? Así que la construcción de un sermón se tiene que dar desde el punto de vista de esa disciplina. Hay que mirar esa disciplina a la hora de construir el sermón. Entonces, aunque hay un sinnúmero de leyes relacionadas a la retórica, para efectos de lo que estamos trabajando, la crisis, ¿verdad? El sermón Crisis en el Púlpito, vamos a mirar 3 leyes que tienen que ver con la retórica, que deben estar
en el ejercicio de preparar el sermón. Número uno, la retórica de la preparación del sermón. La retórica del arreglo del sermón. ¿Cómo yo arreglo el sermón? ¿Cómo lo organizo el sermón? Y tercero, que aunque la semana pasada miramos un poquito este concepto, pero vamos a mirarlo ahora desde la retórica, la presentación de ese sermón, en ese sentido. Entonces, esto es importante mirarlo, ¿verdad? Así que, para que, de nuevo, si estamos hablando, Jesús, de crisis en el púlpito, ese tema plantea un elemento de peligrosidad. Claro. Porque debemos evitar a toda costa, dentro de nuestra humanidad, ¿verdad? Debemos evitar crisis en el púlpito desde la perspectiva de la entrega del sermón, ¿verdad? Del ejercicio de sermonear la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de la primera de esas leyes de la retórica que se tienen en cuenta, que es la preparación del sermón, este puede ser tal vez la parte más difícil, ¿verdad? Del sermón, porque esta preparación del sermón comienza con la famosa pregunta, ¿de qué voy a predicar? Y así es. Entonces, en el contexto del pastor, el pastor, mirando el pastor como, ¿verdad? La figura que predica el domingo, ¿verdad? Que es el culto, ¿verdad? Donde el pastor se presenta para predicar. Claro. Una vez el pastor baja del púlpito el domingo, y mientras los hermanos se están saludando, los feligreses se están saludando, y él se está despidiendo de los feligreses, pienso que tan pronto el pastor se sienta en el vehículo, en el estacionamiento, ya el pastor está pensando, hace 30 minutos terminé de predicar, ¿de qué predicaré el domingo que viene? Así es, así es. Y entonces eso representa un desafío, ¿verdad? Así que en ese proceso de predicación es donde el predicador se va a saturar de lo que va a decir. Es una etapa hasta cierto punto de invención. Entonces, si ese proceso de preparación o de invención es frágil, es débil, es deficiente, el sermón va a ser deficiente, ¿no? Entonces, esa preparación abarca 4 pasos. Número 1, para yo poder tener una buena preparación y caminar con fortaleza sobre esa etapa de la preparación del sermón. Entonces, lo primero que yo pienso es determinar el propósito. El propósito del sermón. Es la parte del sermón en donde yo me contesto como predicador, ¿para qué es este sermón? ¿No? Porque todo sermón es una herramienta que se usa para un propósito específico, ¿no? Claro. Es que antes de decir algo, hay que saber para qué se va a decir. Pastor, en esa línea, yo tengo una costumbre de tomar varias cosas cuando hago un sermón. Es el qué, el para qué, el cuándo, el dónde, el cómo. O sea, esas pequeñas palabritas yo las tengo claro en el momento para un sermón. Porque me contestan, me hacen ya el mapa claro y me definen. Claro, claro. Por eso es que es importante que en este proceso, ¿verdad? De esa preparación del sermón, entonces yo tome en cuenta, ¿verdad? Ese elemento del propósito, ¿verdad? Para que entonces pueda estar en ese contexto. Entonces, todavía estoy en la pantalla, ¿verdad, Jesús? Pastor, no ha salido a la pantalla. Ah, nos ha salido a pantalla. Pues vamos a ver cómo lo logramos compartir mientras vamos dialogando, ¿no? Ok. Vamos a ver si ahora salimos para que nuestra audiencia... Ahora sí, ahora sí. Vamos a engrandecer esto, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, Ahí pastor. está. Entonces, el propósito va a gobernar varias cosas. Primero, la elección que voy a hacer del texto, ¿verdad? Va a influir en el tema, si le voy a poner un tema al sermón. Va a indicar cuáles son los materiales idóneos para elaborar el sermón y cuáles no son necesarios en este momento. Inclusive, esa determinación del para qué va a aconsejarme, va a establecer el orden en que yo voy a estar organizándola, e incluso va a determinar la forma en que el mensaje debe ser
concluido. Por eso es importante ese elemento de la determinación del propósito, ¿verdad? Para tomar un ejemplo de la predicación en el Nuevo Testamento, tenía tres propósitos, en un sentido bien general, ¿verdad? Tenía un propósito carismático, ¿no? ¿Verdad? Que es esa, cómo se aplica, ¿verdad? El evangelio a la necesidad del ser humano. Tenía un propósito didáctico, porque tiene que ver con la enseñanza del consejo de Dios. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso, a los ancianos, que él se ocupó de enseñar todo el consejo de Dios. Ese es el consejo que Pablo le da a los líderes de la iglesia de Éfeso en el capítulo 20 del libro de los Hechos, del verso 17 en adelante. Y obviamente en el contexto pastoral que es lo que estamos trabajando, tiene también un contexto pastoral, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Entonces, el segundo elemento de esa preparación es la selección de la base bíblica. Es la porción, es la idea bíblica sobre la cual va a estar basado el sermón. Porque la base bíblica es la que le va a dar autoridad al sermón. No nos olvidemos que hay varias fuentes para la preparación de un sermón. La fuente principal es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la selección de la base bíblica, ¿cuál es el texto bíblico? ¿Verdad? ¿Cuál es la perícopa bíblica? ¿Cuál es la porción bíblica que voy a usar? ¿Ah? Y esa porción bíblica tiene una serie de características, ¿verdad? Debe ser guiado por la voluntad de Dios, debe contribuir a las necesidades de la audiencia, ¿verdad? Debe ser una porción que se apodere del predicador. Bien importante. Y esto es importante, me gusta esto, y tal vez en este punto me detengo aquí rápido, porque bien importante. ese momento en cuando uno está con el texto bíblico, ¿no? Uno está ahí trabajando con el texto bíblico, uno tiene una especie de boxeo con el texto bíblico golpeando a uno y uno golpeando con la mirada del texto bíblico, ¿no? Pero ese es el texto que salta al corazón. Sí. Ese es el texto bíblico que el Espíritu Santo te lo pone como una llama en el corazón, en la mente, ¿no? Y te lo hace coger por todas las fibras, ¿no? Y eso es importante porque eso le va a producir convicción al predicador y por ende convicción a la hora de predicar. El tercer elemento de la preparación es el análisis del contexto, que lo mencionamos la semana pasada, y aquí solamente déjame mencionarte este punto número 1, 2 y 3. En ese análisis del contexto yo miro el autor, ¿verdad? Del escrito, quién escribió, a quién le escribe, y entonces miró el tiempo, ¿verdad? En que fue escrito, el lugar, la ocasión. Es lo que se llama el análisis sociohistórico del texto bíblico, ¿no? Y ese elemento es importante a la hora de la preparación del sermón. Y obviamente el análisis del texto propio, ¿verdad? Del texto propio que comenzamos hablamos un poquito de esto el año pasado. En esto del análisis, déjame mencionarte la penúltima frase que está aquí, que dice: el predicador predica con dos agujas, con la aguja del texto bíblico y el aguja de la vida de la gente, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es que en ese análisis del texto y a la hora de la preparación del sermón, el predicador puede comenzar por la vida donde está la gente viviendo, ¿verdad? El contexto de la vida, y luego va al texto, ¿verdad? O puede comenzar por el texto y lo aplica a la vida, ¿no? Y entonces entra en esto que está aquí. El cuadrito que está a mano izquierda es la vida del ser humano, ¿no? Y lo que está en el centro es el texto bíblico. Entonces el predicador o viene de la vida al texto, o del texto va a la vida. Y empieza un elemento de caminar del texto bíblico a la vida de la gente. Dijimos en una de nuestras intervenciones, dialogábamos, hablábamos acerca de que el sermón, la predicación del púlpito, tiene que darle herramientas a la gente para atender sus vivencias diarias. Así es. Que no solo puede ser hablar del cielo, que es bueno, ni de la eternidad, que es buena. Así es. Pero en lo que llegamos allá. Entonces, por eso es importante. Entonces,
En ese caminar de la vida al texto y del texto a la vida, va produciendo aplicaciones. Es lo que llamamos la relevancia del sermón, ¿verdad? De la palabra de Dios. Porque si dejamos el texto bíblico, tú usaste esa frase en uno de nuestros diálogos, si dejamos el texto bíblico y el discurso en el texto donde se escribió y lo distanciamos y lo dejamos allá y no creamos el puente hacia acá, realmente no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. La segunda ley de la retórica es, una vez preparado el sermón, ese arreglo, una vez tengo los materiales, ¿cómo lo arreglo? El poder del sermón es proporcional al orden que reina en él. Y solo cuando las partes tienen un designio común, cada una está íntimamente unida, están ajustadas correctamente y se ayudan mutuamente y se sostienen como las piedras de un mismo arco. Así que tiene que haber una secuencia y la secuencia tiene que ser una secuencia apropiada, tiene que ser una secuencia que tenga sentido, ¿verdad? Coherente. Coherente. El 2 viene después del 3. Sí, correcto. No viene el 2, no puedo llegar del 1 al 3, tengo que llegar al número 2, ¿verdad? Así que es importante que haya armonía de ideas y pensamientos que se amarren el uno al otro. Así es. Y entonces todo sermón tiene los puntos principales, ¿verdad? Ya esto es un elemento técnico, ¿verdad? Estoy hablando de esas notas que están colocadas allí. Y cada sermón tiene puntos principales y cada punto principal tiene puntos secundarios. Y ese elemento tiene que ser vigilado con mucha responsabilidad. El propósito de arreglar el material recopilado no es producir una obra maestra de literatura, sino permitir que la idea principal del texto pueda ser expresada ordenadamente. Sí, pastor, No, permítame decir esto, porque es importante, mientras la gente y todos nosotros podemos estar escuchándolo, es importante que ustedes y yo sepamos que el predicador tiene esta gran responsabilidad de frente. Y parte de esta responsabilidad es poder hacer esto que el pastor Otilio nos ha estado presentando y nos seguirá presentando en términos de lo que es el sermón. Por eso es que preparar un sermón conlleva tantas horas de esfuerzo. Yo estaba leyendo una literatura hace un tiempo atrás que establece que para un buen sermón, la preparación para un buen sermón requiere entre 15 a 20 horas a la semana. Para que cuando se entregue en 45 minutos. Digo, el timing nuestro, hay otros, ¿verdad? Hay otras personas que predican más, pero de entre 30, 40, 45 minutos para entregarlo, lo que me tomó tantas horas, pero esa es la disciplina que debe tener y la rigurosidad pastoral y la seriedad para poder entregar una palabra adecuada. Claro, es como el iceberg, que uno desde la superficie ve la parte que está sobre el agua y uno se impresiona, pero la parte que está bajo la superficie del agua, que es la base del iceberg, es la parte más condensada, es la parte más extensa de ese pedazo de hielo en este caso. Y es importante esto, Jesús, porque no podemos confundir el mensaje que Dios me dio para yo entregarle a la audiencia, que eso es Dios quien me lo da. Ese es el Espíritu Santo quien lo pone en mi corazón. Eso no se debe confundir con el sermón, la pieza literaria llamada sermón, donde va el mensaje. Excelente. El mensaje me lo da Dios, pero el sermón lo tengo que preparar yo. Excelente. Esa es mi responsabilidad. Excelente. Y en el propósito de preparar ese sermón, yo tengo que cuidarme que el mensaje que Dios me dio no se pierda, que no se diluya y lo peor, que no esté. Si en el ejercicio de yo usar las herramientas de la homilética y la hermenéutica para preparar el sermón, me afano tanto por cuidar el uso de las herramientas y descuido
descuido colocar dentro del sermón el mensaje de Dios, entonces ya dejó de ser palabra de Dios para Es la correcto. gente. Es Por eso correcto. es importante esto que estamos hablando. Y yo sé, Jesús, que en muchos contextos de la fe, mirar estas herramientas se puede ver como un elemento de opacar la voz de Dios y como que sacar a Dios del escenario y ser yo el que estoy ejerciendo. Y yo creo que no, yo creo que tenemos que hacer un balance, ¿verdad? Para preparar un sermón, sin duda alguna, la palabra de Dios y Dios tiene que estar presente. Pero Dios me necesita a mí. Si me necesita a mí para predicarlo, pues para yo predicarlo bien, yo debo prepararlo bien, porque no se trata de mi mensaje, se trata del mensaje de Dios. Entonces, así mismo es. en ese proceso que estábamos hablando del arreglo del sermón, mira estos 5 pasos. Número 1, la narración. Escoger los datos, ¿verdad? Del texto bíblico, ¿verdad? Y colocarlos dentro del sermón. Hay que mencionar que mayormente se da en la introducción, pero sin duda alguna se puede olvidar. Ese elemento narrativo, ¿verdad? Número 1. 2, la interpretación. La narración, algunos afirman que se puede utilizar la introducción. La interpretación mayormente se da en lo que llamamos el cuerpo del sermón, pero aplica a todas las áreas del sermón. Número 3, la ilustración. Esta es el arte de traer al sermón piezas ilustrativas, testimonios, anécdotas, ¿verdad? Pueden ser testimonios personales, pueden ser testimonios de alguien, ¿verdad? Testimonios de cualquier, aplicables al tema que estoy trabajando, ¿no? Entonces, cuando yo traigo la ilustración, y podemos sacar hasta un momento para trabajar un poquito de cómo manejar las ilustraciones, pero las ilustraciones son como fotografías que yo estoy poniendo delante de la audiencia para que la gente pueda ver lo que yo estoy verbalizando en ese sentido. Número 4, la argumentación, que no es polémica. La argumentación es esa parte dentro del sermón donde yo trato de dar, el predicador trata de dar respuestas a las interrogantes de la audiencia, ¿verdad? Inclusive anticipar situaciones, ¿verdad? En ese sentido. Y número 5, obviamente la exhortación, que no es sinónimo de un elemento de juicio, ni de regaño, ni de falta de respeto, ni de deshonrar la dignidad humana. Y escúchame esto, Jesús. La exhortación no es sinónimo de manipular la gente. No se puede manipular la gente desde nuestros púlpitos. Mi discurso no puede ser paternalista, tiene que ser pastoral en ese sentido. Y por último, dentro de estas leyes, además de la preparación, de la presentación, está lo que la semana pasada trabajamos, es la presentación, es el delivery, ¿verdad? Lo que Martin Lloyd Jones llama el acto de predicar. Martin Lloyd Jones, que eso es un instituto. Hay que usted y tenga, ¿no? Sí, usted y tenga, ¿no? Entonces, un buen sermón preparado bien, arreglado bien, pero predicado de manera pobre, no es mejor que uno pobre predicado de manera apropiada. Porque uno tiene luz, pero no tiene calor, y el otro tiene calor, pero no tiene luz. Y por eso es importante que no solamente esté bien preparado y bien arreglado, sino que esté bien presentado. Excelente. Un predicador es como un atleta que terminó su última práctica y espera con deseo el comienzo del juego, ¿verdad? Así que el predicador, como atlética triunfador, no debe olvidar que se preparó para presentar una exposición de la Escritura, el mensaje de Dios que llegue a la gente. Y entonces, para poder construir un puente entre el momento de preparar y arreglar el sermón y presentarlo, déjeme darle 3 principios para hacer eso. Número 1, planifique. Un principio de liderazgo dice que quien falla en planificar, planifica para fallar. Entonces, la planificación, y ya estos son principios de liderazgo aplicables aquí, la planificación precede a la organización. Claro.
porque la planificación son esos pasos que yo doy previo al evento. La organización son los pasos que doy durante el evento. Así que en la primera, yo integro los recursos que voy a usar en la predicación, y en la segunda, que es la organización, yo voy a priorizar los recursos de uno sobre otro. Y en esto, Jesús, permíteme con profundo respeto afirmar, no pequemos en esto. Jesús, tú usaste una expresión en uno de nuestros diálogos que se usaba, y pienso que de cuando en cuando se usa el concepto de abre tu boca que yo la llenaré. Yo reflexiono sobre eso, ¿no? Pero la mayor confianza que un predicador tiene en el momento de estar sobre el púlpito o detrás del púlpito proviene de Dios, porque Totalmente de acuerdo. Dios. Pero la segunda confianza es el saber, cuando está allí parado, que ha trabajado sobre sus calls, lo que dijimos la semana pasada, ¿verdad? Sobre los calls, lo que tú dijiste, esas horas de trabajo, esas horas de oración, esas horas de meditación, esas horas de reflexión, esas horas donde mientras está trabajando con el texto, el Espíritu Santo lo compunge de tal manera que tiene que detener toda elaboración del sermón y postrarse delante de la presencia. Así es, así es. La planificación. Segundo, el propósito. No nos olvidemos que antes que nada, el sermón es una ofrenda santa del predicador al Señor. Así que presentar el mensaje que el Señor le ha dado es un servicio hacia Él, y es un servicio fiel, fiel, fiel. Es la famosa expresión de tú dirás lo que yo ponga en tu corazón, ¿verdad? Cuando vemos esa expresión en el Antiguo Testamento constantemente rodando por todo el Antiguo Testamento en el oficio profético, ¿verdad? Así que deje que sus pensamientos y entre la preparación y la presentación descansen en la gracia. Una vez yo preparé el sermón, una vez yo lo arreglé, cumplí mi responsabilidad. Ahora yo tengo que descansar en el sermón, definitivamente, para poderlo hacer. Y la tercer elemento dentro de ese, a la hora de entregar el sermón, vamos a predicar con pasión. Vamos a meterle pasión a la predicación. Dale con todo. Estamos hablando la palabra fidedigna de Así Dios. es, así Estamos es. hablí la palabra infalible de Dios. Así es. Esa palabra que sigue siendo lumbrera mi camino, Así es. lámpara mi pie. En medio y saliendo un poquito de las letras literales del slide. Y déjame hablar del corazón, como el pastor Héctor Rivera, ¿verdad? Que habla del corazón, ¿verdad? Vamos a subir al púlpito, o vamos a pararnos detrás del atril con esa pasión, sabiendo que lo que estamos llevando es una palabra pertinente para la gente. Alguien en esa audiencia, Jesús, alguien en esa audiencia, la que tengo de frente físicamente o la que está a través de las redes sociales, alguien en algún rincón del mundo está necesitando palabra de Dios. Y ese elemento de pasión es importantísimo, ¿no? A la hora de entregar. Yo soy el que estoy entregando el sermón, yo soy el responsable de entregarlo. Yo debo desarrollar una pasión que muestre que lo que yo estoy entregando es fidedigno, es verdadero, es parte de mi vida, ¿no? Es la vivencia mía, pero sobre todo es el testimonio de Dios. Y cuando ese ejercicio de sermonear se cumple con responsabilidad, la gente va a sentir el fuego. La historia dice que cuando Juan Wesley predicaba, el gran reformador, el gran predicador, ¿verdad? Cuando Juan Wesley predicaba, uno de sus relatos de historia dice que la gente
literalmente sentía que su corazón se le prendía en llamas. Sentía que el fuego se le estaba quemando, ¿verdad? El corazón. Ustedes y yo sabemos que era la obra del Espíritu Santo. Así que esa entrega con pasión, esa entrega con interés es fundamental. Tomar esta carga con responsabilidad produce una obligación interna de llegar al púlpito mejor preparado que al momento de abandonar el estudio. La palabra del Señor entregada. Y si hacemos un esfuerzo como predicadores en cumplir, en mirar en lo que estamos mirando, llamando hoy las leyes de retórica, vamos a minimizar o eliminar la posibilidad de que haya crisis en el púlpito. Excelente. En nuestro tiempo. Me parece, pastor, que sin lugar a dudas, cada día que nos acercamos al texto con usted y nos acercamos con esta poderosa información, sin lugar a dudas, esto nos lleva a que cada uno de nosotros, que Dios nos ha llamado al santo ministerio y que nos ha dado la responsabilidad de predicar la palabra, lo hagamos bien y lo hagamos de la manera adecuada, correcta. Y me parece que usted nos está llevando por un camino y por un sendero poderoso. Y los pastores y las pastoras que nos están escuchando, como por ejemplo los queridos amigos del Ministerio Cruz Robles desde México, que están conectados con nosotros, gente que nos ve desde Chile, que nos ve desde Panamá, que hay un montón de gente como la pastora Góndola, entre otros, que nos dice, la pastora Góndola nos dice de Panamá, ay padre, qué manera qué manera de explicar, te llega al corazón. Así que gente de tantos lugares, Ada López desde Chile, que nos ven, que nos están escuchando, y que ciertamente lo que usted está presentando está tocando el corazón de nosotros, pero a la misma vez nos pone grande responsabilidad a todos. En que la palabra de Dios hay que predicarla, y hay que predicarla y hay que hacerlo bien. Ciertamente, ¿verdad? Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. No hay oficio, no existe oficio en el mundo más honrado, más honroso que ser un predicador del evangelio. Recuerdo que hace algunos años yo tuve la oportunidad de ir a ministrar a una de las Carolina del Norte, en una actividad de una congregación hermana hispana, y el pastor de la congregación en un momento me dijo: Pastor Otilio, ¿usted ha ido alguna vez a la biblioteca del evangelista Billy Graham? Le dije: no he tenido un honor de él nunca. Me dice: ¿quiere que lo lleve un día? Y él me llevó a lo que se llama, ¿verdad?, la biblioteca del doctor Billy Graham, que en ese momento ya había fallecido. Así que fuimos y cuando entramos por aquellas facilidades donde le dan un recorrido, le dan un tour a uno por todas las áreas de la vida ministerial de quien fue Billy Graham, el tour termina frente a la tumba donde descansan los restos de Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, y al lado está la tumba de su esposo Billy Graham. Nosotros conocemos, ¿verdad?, por lo leído, quién fue Billy Graham en el siglo XX, ¿verdad? Predicador usado por Dios que le predicó a multitudes de personas. Me impresionó porque sobre la lápida del doctor Billy Graham, del evangelista Billy Graham, había una frase que decía, o dice: aquí yacen los restos de un predicador del evangelio. Eso es todo lo que dice. Que cuando nosotros pasemos a la otra vida, si se va a poner algo sobre nuestra lápida, que tenga relación Qué poderoso con el oficio al que fuimos llamados de parte de Dios. Pastor, qué mejor cierre que este. Qué poderosa experiencia, sin lugar a dudas. Esta mañana, una mañana
Wow, de mucha experiencia en términos de lo que es el poder recibir herramientas. El pastor Juan de Dios nos dice, esto ha sido el equivalente a un año de estudios y una vida de experiencia. La apóstol Rose Marrero nos dice, glorioso. Dios bendiga su esfuerzo por bendecir el cuerpo pastoral. Jay Guadalupe nos dice, de parte de Dios y delante de Dios. La pastora Eileen Hernández nos dice, valiosísima la enseñanza. Sin lugar a dudas, pastor, ha sido un tiempo especial. Le damos gloria a Dios porque Dios le ha usado para bendecir este cuerpo ministerial. Lo sigue bendiciendo y lo seguirá bendiciendo. A los pastores y las pastoras que están conectados con nosotros, recuerden que los miércoles, todos los miércoles a las 8:05 de la mañana, el querido amigo, el pastor Otilio Román, viene hasta acá para compartir con nosotros herramientas importantes para que nuestro sermón sea eso y que cuando nos llamen a la otra vida, que nuestra lápida diga, aquí yacen los restos de un predicador del evangelio. Claro, sin duda alguna, sin duda. Y de hecho, aprovecho para compartir con la audiencia el tema que me gustaría trabajar la semana que viene, el sermón con zapatos. El sermón con zapatos, eso es la semana que viene. De eso hablaremos la semana que viene. ¿Cómo se trabaja un sermón con zapatos? Usted tiene que estar pendiente la semana que viene a las 8 de la mañana, 8:05 de la mañana del miércoles próximo. El pastor Otilio Román, pero ciertamente tiene que estar también pendiente de todas las cosas buenas que ocurren aquí en Terto Hablemos, y esta sección es una de ellas. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, con su ministerio? Los 3 medios que hemos estado compartiendo durante estos días es, número 1, nuestra página de Facebook de la iglesia, Iglesia de Dios Mission Board, Yahweh Jireh, o Iglesia de Dios MB, Yahweh Jireh, a través de nuestro correo electrónico, iddmb@hotmail.com, iddmb de bueno, omar@hotmail.com, y nuestro número celular 787-226-0039. Pastor, gracias por bendecirnos. De verdad que el Señor nos bendice con su cátedra y nos bendice con tantas herramientas, y qué bueno que de Puerto Rico sale material que no se queda aquí, sino que desde Puerto Rico sale información donde llega a tantos lugares del planeta y a tantos pastores y pastoras conectados con nosotros, y esta información ciertamente está siendo de mucha bendición para todos ellos y para todos nosotros. Buenos días, bendiciones.